Bienvenidos a esta cuarta toma, cuarto podcast de Canyon Jack. Aquí estamos otra vez, los de siempre. Bene, un servidor, Fernando aquí a mi izquierda, Minu, José y nuestro invitado especial de siempre, David allá detrás, ¿vale? Hoy tenemos uno de esos temas que huelen a cerveza, huelen a cable, huelen a humedad. Hoy vamos a hablar de las salas. Concretamente queríamos hablar de lo que son las salas de Madrid, pero realmente tenemos dos integrantes un poco internacionales, que no han tocado solo en España, han tocado fuera también, entonces también hay que escuchar sus experiencias. Pero nosotros, lo que es Canyon Jack, realmente nos hemos movido más en Madrid. Así que queremos hablar un poco al respecto, ¿vale? Yo quiero ver también vuestra opinión al respecto, si sois músicos o no lo sois, tanto sea como público como músico. Quiero ver qué habéis vivido en Madrid, qué salas os gustan más, qué salas os gustan menos. Las salas son como, ¿cómo lo diría yo? En una te puedes encontrar el paraíso y en la otra te puedes encontrar el infierno, ¿vale? Hay unas que suenan genial y hay otras que dices, Dios, ¿dónde me he metido? ¿Vale? Así que queremos escuchar un poquito las opiniones de mis compañeros. Adelante, chavales. A ver, empezamos contigo, José. Ajá. ¿Cuál ha sido para ti esa sala de Madrid que ha marcado tu carrera, que has dicho, Dios, esto sí que es el rock? La Wurley. O sea, de las que hemos tocado, de verdad me sentí súper guay tocando. Bueno, también por el público, ¿no? Que nos fue a ver, que fue un buen público. Y la verdad que estaba un poco nervioso porque al ser una sala mítica, ¿no? De Madrid, que han pasado bandas muy buenas, nos tocó, si mal no un domingo, ¿no? Un domingo. Nos tocó Sí, fue un un domingo, domingo, justo. Fue un domingo. Fecha chunga. Lloviendo, que estábamos como, bueno, ¿sabes? Hoy será un ensayo más. Y pues salió muy bien. Y de verdad que esa sala me gustó mucho. Esa sala es muy buena, la verdad. Sí, Yo también sí, la sí. disfruté muchísimo, la Burley. ¿Y para ti, Minu? ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con José o tienes una opinión diferente? Sí. ¿Cuál es otra? Otra sala, dime. Coño, yo cuando tocamos en el Café La Palma la primera vez. Sí. Ah, ese Sí, concierto estuvo esa guapo. estaba guapa. Muy Sí, bueno, sí. además ahí yo de los nervios, yo me lo pasé muy bien. Primer concierto así en una sala ya guay. Casi me caigo hacia los camerinos como 3 veces porque encima era así el sitio, tío, y yo estaba tocando y hacía como ¡uepa! Y tuve que poner un pie ahí en el escalón de atrás para no caerme. Y bueno. Pero como sala, eso te gustó bastante. Ese concierto fue que dijiste, esto es ser un rockstar. Yo Cuando creo tocaste que esa ahí. fue más por... Yo quiero saber un poco más, perdona que te corte, esa sala donde cuando te paraste a tocar y encendiste la guitarra, viste el público y dijiste, hostias, me encanta. O sea, podría tocar aquí todas las semanas. Yo es que para eso son todas las salas, ¿no? Todas, no hay ninguna por encima, solo el Café La Palma. Qué buena, ¿eh? Muy buena La sala. Silicona me lo pasé muy bien. Ese para mí ha sido Ahí un me concierto reventé top. la pierna y todo, me lesioné. Eso estuvo brutal. Ese concierto estuvo Sí, muy sí, chulo. sí, eso sí. Se estuvo O guay. sea, hasta el técnico de sonido se metió ahí. ¿A ti la Silicona también te gustó, José? Sí, me gustó, aunque estaba ¿Cómo un viviste poquito- ese concierto? Pues yo lo vi bien, aunque estaba un poquito más allá que acá, pero sí fue lo tengo fresquito, de verdad que sí, estuvo guay, de verdad que estuvo muy bien, sí. ¿Y tú, Fernando? Dime tu opinión. Yo creo ¿Cuál que es la tu Burlic- sala? La Burlic, tío, ¿También? definitivamente, sí. Fue emblemática, además que Es una el sala sonido es una mierda, pero fue brutal, la verdad. A mí me gustó cómo sonamos ese día. la sí, verdad. bueno. el yo no sonido de tuve la sala, problema la verdad, con estaba el sonido bastante tampoco. chulo, no me Lo que pasa pareció es que malo. Siento que falta, ¿no? Uno siempre quiere sonar que, bueno, que reviente las costillas de la gente y, bueno, aquí estamos un poquito limitados. Pero también el Cadillac Solitario me la pasé súper bien, a pesar de que fue un poco loco, pero el Cadillac fue buenísimo, tío. Sí, fue un O sea, concierto para un poco mí- improvisado, ¿no? Sí. Pues Ya salió además todo muy que- rápido, o sea, sala muy chiquitita, pero estuvo muy chulo. ¿Tú te recuerdas del dueño de la sala? Que pensábamos que era un tío que... ¿no? bailaba que, guay. Tío El tío de por ahí, de la urba. Le gustaba nuestra música, o sea, yo estaba tocando la batería y yo veía una persona delante mío que estaba ahí, ¡guau! Dándolo todo y movimiento, todos los prohibidos que existen. Sí, y yo tío. diciendo, madre, ¿y este fan? Qué guay, o sea, Sí, ¿quién creo es? que ¿Sabes? Hay que poner en contexto, porque era un hombre con un sombrero de cocodrilo Dundee, tío, que Sí, molaba le un estaba montón, la dando Dundee todo, le estaba dando todo. Y bueno, el hombre después nos ofrecía bebidas y nosotros, pero ¿qué es este tío? No, yo no quiero nada. Resulta que nos enteramos que era, al parecer, el Ya dueño de la sala, tío. Sí, era el dueño. Y nos estaba ofreciendo bebidas gratis y nosotros, no, anda, no, gracias. Un saludo para ti, tío. La verdad que nos lo pasamos muy bien en tu sala. De puta Y madre, me gustaría cuando dar nos tu repetimos, concierto y verte bailar otra vez, porque Pues fue sí. de locos. Sí. Sí, ¿Y encima- tú, David? Bueno, Cuéntame, tú has tenido una experiencia ya en sala. ya ¿eh? tiene experiencia. Yo, Claro. yo soy muy nubi todavía. Pues, al final. ¿Cómo te sentiste ese La día? única fue el elefante blanco, que fue. Nada, brutal. Empezar ahí a subir las escaleras, que me toca mi turno, tal, y ¡pum!
el micrófono que no furula. Eso fue fantástico. Yo empezaré a cantar y digo, no me oigo. Eso, espérate, te voy a cortar porque eso quiero que me lo cuentes ahora. No te lo voy a preguntar y quiero la experiencia, pero al detalle, ¿vale? Sí. Vamos a empezar primero con nuestra ronda habitual. Voy a empezar con José, de hecho. Yo quiero saber ahora un poco, vamos a hablar de lo que es la batalla, ¿no? O sea, yo siempre voy con mis opiniones personales, pues soy así. Si tú tocas en una sala, ¿vale? Somos varios en un grupo, no es solamente una sola persona, pero cada uno lo vive desde una perspectiva diferente. Yo, por ejemplo, como batería, lo veo desde atrás, sentado, veo a la gente guay, no tengo que cantar, no tengo que interactuar tanto, no estoy cómodo tampoco, en plan de tengo que hacer mi trabajo, pero estoy un poco más cómodo, por así decirlo, para observar. Yo sé que el guitarra que está a la derecha o el bajista que está a la izquierda, la perspectiva que tienen es distinta también. Uno se escuchan de una forma, a otro le llega el sonido de otra, ve gente a lo mejor en un lado de la sala que se lo está pasando pipa, otros no. Todo eso es diferente, ¿vale? Pero yo quiero saber ahora es esa batalla que tenemos como músico cuando tocamos, cuando pasa algo malo, ¿cómo resolvemos? O sea, puede ser que se me caiga una baqueta, que se apague el micro, que explote la guitarra. Yo quiero saber eso concretamente, ¿vale? Cuéntame tu batallita, José. Pues mi batalla, muy humilde, se los digo, es, obviamente, como todo músico, cuando la cago, ¿no? Que piso mal o dejo de tocar o incluso se me olvida parte de la letra. Y disimular eso. Los que me conocen cuando me ven y ya me delato, que sonrío, me río como si la estuviese pasando bien, pero es como, ups, ¿sabes? Y ya ahí el que me ve sonriendo es que dice, este la cagó. Vale. Es verdad que yo me lo tomo con mucha calma, dígamelo usted, yo soy el más tranquilo, ¿vale? Pero yo no tengo el tema, por lo menos a nivel de sonido, si es verdad que a veces no me escucho, ¿no? Y pido al técnico que me suba un poco, pero si no me escucho, tiro, ¿vale? Para adelante. No es algo que me afecte realmente si no me estoy escuchando. Ya voy de memoria y yo hago que estoy tocando y bueno, si suena bien y si no, también. Es lo que hay. O sea, es el día a día, como dice la batalla, ¿sabes? Es una batallita al final. De esto. ¿Qué ¿sabes? dirías tú? Imagínate que estás como en un supuesto, ¿vale? ¿Qué te puede ocurrir en el escenario para que tú digas, tío, paro, o sea, me voy, chao, apago? Pues lo vivimos. Lo vivimos una vez, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, sí. Que, Yo quiero que se lo cuentes a ellos. Pues la verdad que estábamos celebrando el cumpleaños de Fer. Vinieron a Madrid amigos sorpresa a escucharnos, a vernos y la cagaba una tras otra, ¿sabes? ¿Sabes? Ya me estaba agobiando tanto que solté el bajo y me fui. Y ellos pensaban que yo iba al baño. No, tú sigue, que él viene ahora. Yo pensaba que se iba por la pata abajo. O sea, digo, este chico se va ahora mismo al baño o hace el show realmente. Y bueno, me fui, ¿sabes? A coger aire un poco, a pensar, joder, la estás cagando. ¿Sabes? Enfócate, ¿sabes? Dale. Y volví con todas las ganas y la seguí cagando, tío. ¿Sabes? Que fue lo peor. Lo bueno de esto es que la gente pensó que fui al baño. Bueno. Que después cuando se terminó el show me dijeron, qué bien lo hiciste, lo de salirte del escenario y volver quedó de puta madre. Yo digo, sí. Yo creo que eso es lo peor que me ha pasado. Sí, es verdad un poco, a ver qué opinas tú, pero yo es un poco el feedback que me han dado después de los conciertos. Realmente los músicos, o sea, si tú tocas algún instrumento, te dedicas a la música, cuando ves un concierto te fijas o te puedes fijar en cuándo la ha cagado alguien un poquito más fácil, ¿vale? Yo por lo menos toco la batería y si un batería falla, creo que mi oído está entrenado para poder darse cuenta de, oye, ha fallado. Pero que no pasa nada, o sea, sin más. Un fallo es una tontería, yo como cuando vas caminando y haces, que me caigo, pero no te caes, sigues andando, es igual. O sea, que siga el show, no pasa nada. Pero hay muchas veces que nos delata la cara. Eso sí me lo han dado como feedback y quiero saber qué opinas tú al respecto. Bueno, a mí se me nota mucho. Es que es la cara, Por lo menos en la última vez que tocamos en el Elefante Blanco, pues mucha gente me dijo de mi cara. Yo sí lo noté. Tenía cara de culo. Sí, sí, estaba
Estaba pasándola mal, ¿sabes? Pues es una cosa difícil de controlar, pero que, a ver, debería de hacerse al final. Estamos cara al público, estamos dando un show, todo es alegría, diversión. Deberíamos de un poco actuar más, de que no se note tanto eso, pero hay veces que la cara te vence, ¿eh? Que tú estás seguro, has resuelto, o sea, al final no ha sido tal problema el error que has tenido, pero no puedes evitar hacer, "Oh, joder, me ha salido mal, tal", y eso el público sí que le llega. A lo mejor no se dan cuenta del fallo, pero dicen, algo pasa porque tiene la cara rara, o está mirando raro. ¿Tú qué piensas, Mino? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿También te han dado el A mismo ver. feedback? ¿Eh? ¿Te han dado el mismo feedback? No. Lo que ¿Nunca te pasa lo es han que dicho? Minu siempre tiene la cara de sospechoso. Claro. Yo ya tengo esta cara. Pero luego en la tarima yo me vengo arriba. Eso Pasa es. es que también yo la cago, como todos, la cagamos todos. Lo que pasa es que yo no le pongo importancia a... Mierda, la he liado. No, yo la he liado, sigo, y si la sigo liando, yo tengo mi truqui, que es apago la guitarra. Anda, mira. Y ya cuando... Pero no digas todos los del... Cuando lo pillo... No desveles todos los secretos de Canyon bueno. Jack, ¿eh? Nah, pero si no se nota luego. ¿Por qué? Porque luego yo ya cuando me vuelvo a pillar, ¡pum! Y vuelvo otra vez. Retomo, y ya cuando retomo... Y luego también sí que exagero mucho, como estoy todo el día saltando, gritando y tal, o sea, ya estoy con el hype aquí, pues ya es no bajarlo. Porque si yo creo, o mi cabeza dice, como lo bajes, ya la gente lo va a notar y va a ser, y ya sí que vas a destrozar el ambiente que puedas crear. Incluso lo que hago es, ¿le alío mucho? Pues subo el hype. Ya. Yo me subo más arriba y mira, por ejemplo, en el último acabé haciendo yo los pogos con la guitarra, que se me enganchó una pulsera y que me desafinó toda la guitarra en la canción. La guitarra con el volumen bajo, ¿no? No, encima ahí estaba con el volumen a tope. Que decía... Y yo, joder, algo más, da igual. Yo sí he de decir que como compañero de Mino en el grupo, y sabiendo un poco más o menos el rol de cada uno y cómo es su personalidad, te puedo decir que, os puedo decir a todos, realmente conociendo a Mino os puedo asegurar, que en el concierto una de las personas que más energía le pone y más loco se vuelve es justamente Mino. ¿Vale? Salta, se tira al público, hace cosas, se quita camisetas, o sea, se vuelve loco. El tío se lo pasa muy, 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 muy bien. Pero, Minu, tengo una pregunta para ti. ¿Qué podría ocurrir en el escenario para que tú digas, me voy? O sea, paso, no hago nada más. No, nada. Nada, no hay nada, ni que se te caiga el techo encima. No. Que te Joder, tiren una cerveza a la cara. Sigo, tío, Apreciar eso, ¿eh? esto Hay que lo venir a ver a dije, Canyon Jack sí. solo por ver a Minu. Ya. Esto ya lo dijo Queen, ¿no? De Show Must Go On. Show Hay must que go on, seguir sí. como sea. Y con 2 cojones para adelante. Y te replanteo la pregunta. ¿Qué ocurriría para que, aunque tú siguieses el show, dirías, me cago en todo? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a mí? ¿Sabes? Me odia el universo. Mira, voy a... ¿Cuál sería el peor error? O, no error, sino ¿qué te puede ocurrir? Que te explote una cuerda o no sé, que te caiga de boca. No, es que creo que ya me han pasado demasiadas cosas. O sea, os voy a contar. Por ejemplo, en un concierto que estaba con un gripazo me desmayé 2 veces. Pero nadie se enteró. Eso fue el silicona, ¿no? No, eso fue en el Elefante Blanco la primera vez que tocamos. Joder, Que, sí. Ya que me estaba acuerdo. así con un gripazo, que ahí estuve a punto de cancelar el concierto en el momento del concierto porque me llamaron del trabajo, que una urgencia, que no sé qué, y conseguí resolver el trabajo y tiramos para adelante. Con el gripazo, después del primer grito con Obsesión, se me quedó todo en negro, veía estrellitas. Pero seguías tocando, ¿no? Me eché para atrás a hacer como que tocaba la guitarra, pero no estaba haciendo nada porque ni oía ni veía, o sea, me desmayé. Hostia. Me quedé así. Tío, me tú te levanté, mueres en el escenario, ¿eh? Me levanté, me Tú las levanté palmas tocando. y seguí. No sé, es que me han pasado un mogollón de cosas. Cada concierto me pasa algo. Cada concierto me pasa algo. En el de Silicona es cuando en la prueba de sonido, haciendo El tonto. el tonto, me hizo un desgarro en la pierna, en el músculo. Y cojeando todo el concierto.
Pero como si no hubiera pasado nada. O sea, fui a la farmacia, ibuprofeno y el reflex El masaje. y pa'lante. Di que sí, que te quiten lo bailado. Ya. Y sigo lesionado. Y sigo lesionado. Así que no creo que haya nada que me diga se para el concierto. Yo creo que no hay nada. Joder, qué profesional y qué top. Yo tiro Vamos pa'lante. contigo, Fernando. Ay, ay, ay. ¿Qué sería eso que tú digas? Porque tú sí eres un poquito más exquisito con las guitarras, el Totalmente. sonido. Sí, Entonces, sí. ¿qué puede pasar para que tú digas, tío, no hay forma de tirar para adelante o de solucionar esto? Muchas cosas, la verdad. Nómbrame una. Mira, por lo menos cuando tenemos este problema con los inalámbricos, que se meten todas las señales por mi guitarra, qué putada, tío, porque yo no quiero tocar con cable porque quiero saltar, quiero hacer cosas y no puedo. Entonces, cuando me atan... Es un pijo. Sí, cuando... No, pero ¿qué dices, tío? Si uno tiene el inalámbrico y puede jugar todo lo que le da la gana, tío. A mí me atan, me ponen el cable, me lo pone el primo y bueno, tío, el primo es el técnico de sonido nuestro. Saludo a ti, Saluda a Tiuna y todo su equipo. Y también a Andrés, Y a Andrés. el sobrinito. Pero nada, tío, o sea, yo creo que... Bueno, también la voz, el amplificador, el público, el sonido. Pues son Bueno, muchas te puedo cosas. hacer- Elige sí, sí, una. sí. Yo quiero una cosa que tú digas, mira, se abrió el cielo, bajaron todos los dioses, te maldicieron a ti y dijeron, se la voy a liar. Lo peor, y yo ¿Qué he sería? tenido- lo peor, que he tenido que aprender a controlarlo, y últimamente, gracias que no ha pasado, es que no vaya nadie, tío, a los conciertos. Porque sí que hay una frase que dice, así vaya una persona, tienes que tocar. Y dar tu 100%. Sí, sí, y dar el 100%. Así Y, vaya media. Joder, cuando También toco. las oportunidades, las pocas, de verdad Bueno, que hemos pero- tenido. Ya. pero- Cuando ha ido 5 personas, tío, yo estaba a punto de decir, no, fracasamos, lo hicimos fatal. Y viene José, y siempre es José el que me dice, porque por eso es que me iba a interrumpir. Siempre me dice, no, tío, dale. Claro. Sí, Hay que sí. darle. Yo sí Sí, soy muy, claro, muy sí. tiquismiquis con eso. Yo me Hombre, sé tu némesis. ¿sabes? Vinieron 5, bueno, para ellos 5, coño, ¿sabes? Ya está. Concierto privado. Que lo hicimos en Paracuellos, ¿no fue? En las fiestas. Con la ¿sabes? familia, sí. Hola, papá, mamá. La verdad, a ver, os voy a explicar porque la verdad a mí me encantó. Y no nos aplaudieron. Pero a mí me encantó, yo me lo pasé muy bien. Fue la primera vez en mi vida que tocaba en las fiestas de un pueblo, por así decirlo. Son las fiestas de Paracuellos, nos invitaron, pues le conocerían a él o vieron el grupo, no lo sé, pero nos invitaron a ir, a tocar ahí. Y oye, tocamos en una pedazo de tarima que en mi vida me subió en una tarima igual. Era enorme, brutal, todo era como súper profesional. Si es verdad que luego cuando iba a empezar el show, antes que nosotros había un mago y con el mago venían muchos niños pequeños, que el más mayor tendría 5 años. Y pues nada, empezó nuestro concierto y pues los padres se llevaron a todos los niños y quedaron 3 personas. Quedaron 2 niños y los 3 padres que tenían una camiseta de Iron Maiden o de AC/DC o algo por el estilo, ¿vale? Pero yo lo di todo, yo me sentí súper bien, lo di todo en el concierto, me lo pasé muy bien. No sé, para mí no fue un fracaso, fue top. No, y y- Paracuellos, que nos invite otra vez. Y ese día sonó bien. Sí, sonó muy bien. Sí, las 2 veces que hemos tocado en Paraguay ha sido brutal, la verdad. O sea, que fiesta de pueblo. La primera que fue en Navidad. En Navidad, que hacía un se nos frío. congelaban las guitarras. Buah, ya hacía mucho la frío. guitarra Hacía un sudaba frío el del frío. copón. Estábamos tocando con chaquetas como en un iglú, tío, porque parecía era una carpa, ¿no? Guau, Y horrible. ahí, Yo ahí fueron toda la familia porque, claro, hacía tanto frío que la gente no se estaba moviendo. Y claro, que fiesta de pueblo es lo que tiene, ¿sabes? El que quiere va y el que no, no. Y la otra vez fue también en verano, pero estaba lloviendo, una tarima espectacular, con una Fue brutal, pantalla la verdad LED fue brutal. detrás, tío, un sonido brutal. Y estaban en una estábamos nosotros en la plaza tocando, estaban los abuelos y la familia también. ¿Sabes? Que al Pero final- los abuelillos Oh, sí. Bailaban. con su, Sí, sí, con sí. su Bueno, bastón Bueno, Me la pasé muy bien. no tío, hacían la poco, verdad, yo lo pasé pero genial. estaban ahí. y el grupito de abuelas que estaban adelante me dijeron, tócate un paso doble. Señora, ¿qué es eso? La que es que, a ver, no las complacimos, no por nada, sino porque si le tocamos un paso doble a nuestra velocidad, pues la señora igual se le sale la cadera o pasan Un cosas paso- malas, un ¿vale? Paso cuádruple, tío. Exacto, o sea, iba a ir a sprint la señora, no a paso doble, a sprint iba a ir con nuestra música. Sí, la Pero verdad, ahora sí. viene lo que sería la guindilla del pastel, ¿vale? Lo que sería la historia top o la que yo quiero escuchar, que es la historia de David. David es nuestro integrante más nuevo, ¿vale? Es rapero. Le hemos metido en el grupo, la verdad que mola mucho hacer temas nuevos con el sonido nuevo que estamos sacando, juntando con el rap, está muy chulo y el chaval le da muy bien.
y por primera vez lo llevamos a un concierto, ¿vale? Realmente tenía una canción y él estaba Como- bastante como- emocionado Como un perrito, tío. porque era su... Fue al concierto, Lo joder, llevamos al tío. concierto, hombre, el Joder, concierto tío. era nuestro y le Claro. dijimos, David, vente con nosotros, ¿vale? Vas a tocar aquí, tu primera canción. ¿Qué pasa? De nuestro setlist, tenemos un setlist de canciones que damos en concierto, más o menos en tiempo tocamos aproximadamente una hora, entre 50 minutos y una hora, y son varias canciones. Con David en colaboración solamente teníamos una que está en la mitad del setlist. Entonces él estuvo todo el concierto un poco de... Ahora viene, me toca ya, voy a entrar ya. Entonces está, yo le entiendo, me puedo poner en sus zapatos porque está con esos nervios de en qué momento entro yo, en qué momento entro yo. Y por fin llegó su gran momento. Ahora yo quiero que él nos lo explique, ¿vale? David, ¿cuál fue esa experiencia tuya como Nah, primer eso primer fue- concierto de rock? Eso fue fantástico. Ahí con los in-ears yo escuchándolos a todos y nada, digo, bueno, ya llega algoritmo. Y nada, de esto que me vi por la parte de atrás, que era donde estaba puesto el micrófono, que estaba apartado del resto, y nada, venga, me acerco para allá, venga, con 2 cojones, para adelante. Yo ahí armándome de valor, llego, digo, buah, que llega la parte, que llega, porque es como a mitad de canción igual, que llega. Yo, venga. Me armo de valor, yo que soy súper vergonzoso, primera vez que voy a cantar delante de personas. Y empiezo a cantar y digo, no me oigo. Digo, ¿qué ha pasado? No me oigo. Y de repente Yo tampoco le aparece- oía, ¿eh? De repente aparece el primo de Fernando, así como, que no. Y dice, coge el de Minu. Y dije, bueno, ya mi parte iba ya prácticamente por el final. Entonces me dio tiempo a cantar una frase. Pero bueno, por el resto yo no me desanimé, o sea, le puse actitud igual. Esa es Yo la canté actitud, para tío. mí, Esa es la actitud. la verdad. ¿Cómo te sentiste antes de ese gran momento? ¿Estuviste Yo nervioso, yo esperando el acojonado. momento? ¿Estabas tranquilo? Yo acojonado. Sí. Pero acojonado. Pues casi mejor que no te acojonado. escucharan, ¿no? No, sí, yo No te prefería- calmo los nervios. No, claro, pero cuando yo no me escuché dije, no funciona. Dije, esto no está funcionando. Y... Coño, fue un poco... Mierda. Qué cagada. Qué o sea, la decepción, primera ¿no? vez que lo hago y digo, mierda, algo malo tenía que pasar. Porque me dijeron que ese micrófono estuvo funcionando todo el rato hasta que Sí. llegué yo. Ese era nuestro talkback, tío. De ahí nos hablaba el técnico, habría comunicación, algo pasó. Lo que pasa es que esa noche mala suerte. también a nivel técnico habían todos los errores posibles. Nos estábamos estrenando con los benditos in-ear. Mejor era Mercurio retrógrado o algo así, ¿sabes? Algo pasó ahí, pero no fue bien. Pero aún así sacamos el concierto Sí, adelante, sí, sonó- dimos show, sonó nos bien. lo pasamos muy bien, o sea, no sonó mal, Fueron pero cosas más sí es internas. verdad que sí es verdad que incomodidad, decir, hostia, esto no está saliendo, esto No, tal, mala no sé cara, qué. mala cara también. Y José la llevó cara muy, nos vendió muy un mala poco. cara, sí. Sí. Más era la primera vez con in-ears. Sí, era la primera vez con el in-ear. Y a sí. Fernando, que lo más nervioso que quería decir antes, tu némesis es mi padre. Lo que más nervioso te pone es mi padre. Sí, tío. El padre de David estaba como en segunda fila en el... Y era un señor que no paraba de mirarme, tío. Con cara de juicio. Y yo decía, estoy cagando, tío. Después le voy a pedir disculpas al señor por lo mal que estoy Que haciendo. va, se lo pasaron súper y él bien. Un saludo disfrutando también por a los dentro. padres del David, a ambos, que vinieron a vernos a nosotros, joder, gracias, de verdad. Sí, y a la sí. chica de David también vino. A todos muchas gracias, de verdad. Everybody. Pues sí, tío. Entonces, después cuando terminamos, fue a hablar con el señor. A pedir explicaciones, ¿no? Que he hecho a mal. dar Dame explicaciones. feedback. No, a dar explicaciones. Help Yo, me. mira, lo que pasó fue que tal. tal cosa. El que se Al lo final pasó te pone pipa. nervioso, tío, porque Sí. es que, claro, es un señor que impone el padre de bueno, David. claro. Y te pregunto, ¿y tú quién eres? ¿Y qué, Y tú y que estabas tú- ahí subido. y qué tocas? O sea, Como la Rosalía. Si es un pan de Dios. No, Sí, se no, lo muy pasó bien, la súper verdad. bien. no, esa noche, pues mira, te estrenaste. Está bien, ¿vale? Es como si me hubiese estrenado Y sin nosotros estrenar. nos estrenamos con los in-ear y bueno, de verdad que fue una noche rara, pero bueno, para adelante, ya está, o sea, para la próxima mejor. Pero yo creo que también fue una noche rara porque pasaron muchas cosas. Sí, total. Claro. Para ese concierto es que pasaron muchas cosas. Totalmente. Veníamos de que nos cambiaron la sala. De un día. Sí, se canceló. Fue un día, os voy a situar otra vez, ¿vale? Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Nosotros íbamos a dar un concierto en una sala, ¿vale? Y a último momento esa sala nos canceló. Pero a último momento estoy diciendo un día antes. O sea, fue así. Está cancelado, tenéis todas las entradas vendidas, la gente va a ir. O sea, eso para nosotros es un problemón porque hay que gestionar, devolver un montón de entradas.
al final nosotros, cada uno tiene su vida aparte de la música, entonces quieras que no, para dar un concierto es un día entero que reservas para eso. Entonces, todas las cosas que habíamos dejado de lado y tal, se pierden muchas cosas. Entonces, la idea no era cancelar, sino sacarlo adelante de alguna forma. Y Minu, la verdad, que tuvo la idea o la habilidad o la agilidad de sacar el concierto adelante y conseguir otra sala súper rápido. ¿Cómo fue eso, Minu? ¿Cómo conseguiste la sala? Pues porque, como te he dicho antes, yo tiro pa'lante, como sea. La que eso ya lo lograste. Ya pues me puse a buscar. Lo primero fue buscar salas por la misma zona, ¿no? Pero ya todos tenían cartelera, tal, no sé qué, están todos ya ocupados. Y se me ocurrió, dije, pues voy a tirar por salas donde ya hayamos tocado. Y me acordé de que en enero vamos a volver a tocar allí. Y dije, hostia, a ver si en el Elefante Blanco tienen. Y como tengo el contacto de la jefa, digo, oye, por casualidad este sábado no... ¿Tenéis algún sitio? O sea, ¿podemos tocar? Dice, justamente hoy me han cancelado los que iban a tocar este fin de semana. Y digo, para adentro, vamos de una. La verdad que es una sala chula, es una sala muy bonita, es amplia y no sé, yo cada vez que he ido me lo he pasado bien, la verdad es una sala guay. Pero sí es verdad que ese día nosotros ya teníamos la mente puesta en el otro sitio, teníamos las cosas planificadas de una manera y pues fue un cambio muy rápido, todo tal, acostumbrarnos al nuevo sitio. Aparte íbamos, como comentaba mi compañero antes David, con lo de los in-ears. Nosotros normalmente no tocamos con in-ears, ¿vale? El tema de los in-ears son unos cascos que te pones donde, depende, a lo mejor soltamos una secuencia, entonces esa secuencia va en un tempo, entonces la canción tiene que ir a un tempo concreto y tiene que ir con claqueta para que esa secuencia cuando salte encaje justo en la parte de la canción que yo quiero que encaje. Entonces, al final, de nunca haber tocado con in-ears, nunca haber tocado con la claqueta, sí hemos ensayado con ellos, más no habíamos hecho un concierto con ellos. Y una cosa es ensayar y lo que escuchas tú en la sala, y otra cosa es lo que se escucha y lo que percibes en el concierto, en el escenario. ¿Por qué? Porque aquí al final es un sitio reducido, tenemos todo muy, muy concreto a cómo nos gusta, y cada uno está acostumbrado a la zona en la que está y cómo escucha todo. Sin embargo, en el concierto, como os decía, son salas nuevas, siempre son diferentes, una puede ser el paraíso, otra puede ser el infierno, no sabes dónde estás situado, y justamente ese día, pues con lo de los in-ears, yo lo que venía escuchando, yo por ejemplo, estoy hablando de mí otra vez, aquí en la sala de como veníamos ensayando, en directo no lo escuchaba igual, yo escuchaba otra cosa. Mi batería no la escuchaba, por ejemplo, a un compañero lo escuchaba altísimo, las voces no las escuchaba, luego la claqueta estaba por ahí lejana, así sonaba así bajito, entonces claro, yo no sabía qué seguir, qué no, iba un poco por intuición, y eso al final no es la idea. La idea es si vas con algo concreto y hay que seguir unas pautas, es seguir esas pautas, es tenerlo fácil para poder seguir esas pautas. Y justo ese día... Mira, mala suerte, no funcionó. Como la pregunta que hacía antes, ¿qué puede pasar para que digas, Dios, este concierto no va bien? Pues ese día nos pasó. Cataplof. Aún así, salimos adelante, dimos el show y la verdad que yo os agradezco a todos los que vinieron a vernos porque me lo pasé muy bien, sé que os lo pasaste muy bien, recibí buen feedback del concierto y bueno, la idea como músicos y como artistas es que el show must go on, ¿no? El show tiene que seguir, lo que decía Minu antes. No, que lo ¿Qué dice opináis? Queen. Bueno, Queen, es verdad. Y como experiencia personal, yo que lo viví desde abajo y luego desde arriba se escuchaba mucho mejor sin los in-ears, de lejos. Ahora sí, bueno, el tema de los in-ears hay que... Sí, pero, o sea, yo lo escuchaba bien, yo tenía uno puesto y el otro quitado. Entonces yo lo escuchaba un poco, pues, dual. Se escuchaba súper bien en directo, o sea, al natural, y luego con los in-ears se escuchaba como más compacto. Que al final una de las cosas que pasaban es eso, o sea, cada uno escuchaba algo distinto. Entonces, ¿cómo vamos a seguir todos el mismo flow si estamos siguiendo cosas diferentes? Fue un poco caótico. Pero bueno, el caso es que agua pasada, estuvo guay, y los que vendían después eran mucho mejores. O sea, todos los conciertos que hacemos siempre son mejores, siempre nuestro show es más guay, siempre tenemos mejores gráficos, mejores material, mejores letras, mejores canciones, o sea... Vamos es para arriba. Y como mejor la espuma. público también. Y mejor público. El público de Sí, verdad sí, que sí. aquí lo tengo. Todo el que me viene a ver, bueno, a Canyon Jack, a todos los que nos vienen a disfrutar con nosotros, aquí están. Yo Total. veo bailando, veo saltando y más de uno sabéis nuestras canciones ya, que os escucho desde La atrás cómo las nueva, cantáis. Sí, 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 sí. Y eso mola un montón, la verdad que lo agradecemos un montón. Está muy bien, sí. Ahora yo quiero cambiar un poco el tema. ¿Vale? Ahora vamos a volver otra vez con otra ronda de preguntas. Yo quiero saber un poco qué opinan o cómo lo ven, porque esto de lo que vamos a hablar ahora son personas que existen, son gente que está en el concierto, que está ahí con nosotros, hacen posible la faena,
pero muy poca gente las recuerda, o casi nunca recibe un aplauso. Estoy hablando de los dueños de las salas, los camareros, los técnicos de sonido, toda esa gente que está en el backstage o que nos ayuda a nosotros a hacer realidad ese día, ¿vale? Quiero hablar un poquito de esa gente. Esa gente, la verdad, que hay que agradecerle, hay que estar con ellos. ¿Pero alguna vez habéis tenido buenas o malas experiencias con esa gente? Tú, por ejemplo, José. Pues yo, mala, ninguna, que yo recuerde. Pero una que sí, por lo menos vuelvo a la sala de la Wurley, nos atendieron como dioses, tío. Ahí la cerveza nos faltó. Sí, sí. La otra sala, no recuerdo cómo se llama, que tocamos hacia Móstoles, por allá. Hostia, sí. Móstoles. Sí, ¿fue allí? Tocamos en Móstoles y en Alcorcón. La de Alcorcón, ¿sabes? Galicia. Que fue impresionante también porque... Esa tarima. Un escenario, una tarima súper alta y en la barra, al final de la barra, llegando al escenario, estaba la barbacoa. Es verdad que ese día olía a barbacoa todo el concierto. Entonces ¡Qué hambre! estábamos tocando y veías ahí la panceta, el bacon. Y te iba veando. Joder, tío, sí, a mí una de las veces que se me ha olvidado, Y bueno, en ese mismo bolo, obviamente, nos ofrecieron más cosas Sí, sí. y un bocadillo. Sí, sí. Sí, un poco a la parrilla, tío. Me estaba acordando yo también de ese. Sí, bueno, Eso, bueno. no, pero personalmente la he pasado súper bien. O sea, ¿Bocadillo de yo qué? no he tenido, si es verdad que yo nunca he tenido el contacto directo de cara a la banda con la sala, como que es el papel de Minu, digamos. O sea, yo llego, saludo, ¿qué tal? Un placer. Con Ya las está allí, gafas, ¿sabes? ¿no? Pero realmente problemas como tal, ¿no? O sea, siempre bien, siempre bien. Estábamos en la sala Vicio tocando y recuerdo eso de que estaba la barbacoa al lado, subiendo el humo, que no nos hacía ni falta la máquina de humo, porque era encima un humo con olor a pancetita. Yo estaba deseando terminar el concierto para comerme ese bocadillo. Oh, pues sí. Sí, sí. Y además eso era... ¿Quieres una cerveza? Sí. ¿Otra? Sí. ¿Otra? Sí. ¿Otra? No, por favor. Y No, con sí, tapi- toma. Y con tapita. Ya que tenemos Tapita una y neverita y todo con bocadillo, cerveza. que yo el bocadillo creía que no estaba incluido, pero decía, no, sí, claro, hombre, para vosotros toma. Y si Toma quieren lo que más, queráis, y tío. yo, lol. Joder, Era encima como una la brasa. verbena, ¿eh? Sí, Sí, estuvo sí, muy sí, bien, estuvo muy bien. La atención ahí estuvo guay. Y el resto de salas, bien. De hecho, ha habido varias, ¿no? Que siempre nos ponían nuestras botellitas de agua, así como super pro. Sí. Y digo, bueno, agua. Eso la verdad que se agradece. Agua. Se agradece un montón. Yo lo agradezco un montón. Sí, Agua, sí. sí. Cualquier detalle está bien, coño. No, sí. Y además siempre agradecemos nosotros mientras estamos en los conciertos. ¿No? Muchas gracias a la sala, a quien nos ha dejado aquí y tal. Ahora realmente yo quiero como que te mojes un poco más, ¿vale? Yo quiero gresca, quiero beef. Entonces, realmente del grupo, para que lo sepáis vosotros, la persona que más interactúa con dueños de salas, con... Bueno, también, Fernando un poco también, iba a decir Minu, pero Fernando un poco también. Pero Minu creo que un pelín más. Es la persona que habla directamente con las salas, reserva los conciertos, Negocia también. negocia un poco, exactamente. Yo quiero saber, y ojo, para no crear malos rollos, ni buenos rollos, ni nada. No quiero generar nada, solo quiero información. Sin dar nombres y sin mojarte tampoco como un loco, dime realmente si has tenido una experiencia que digas, "Brr, la odio o lo odio". Díselo. Sí, me han robado. ¿Sí? No me digas la sala ni el nombre. No, yo no pero digo cuéntame la historia, me interesa la historia. Pues... como muchos sabréis, Sapea. pero si es que encima nuestro público ya lo sabe también. Ya. Pero para los que no sepáis, os lo cuento. Érase un día, cuando vas a organizar un concierto en el siglo XXI... Long time ago. Puedes vender las entradas online, ¿verdad? A las anticipadas. Y puedes vender en taquilla. Normalmente en taquilla, como es dinero para nosotros... solo se puede pagar en efectivo. Y cuando terminamos el concierto me dijeron, toma, este es el dinero de la taquilla. Y es sumar el dinero que hay entre el precio de la taquilla y te tiene que salir un número entero. Pues me salió 12,68345 Número pi. Sí, digo... Número pi. Digo, pero yo se lo dije ahí en el momento, dije, ¿pero cuántas entradas me has robado?
Me dice, ninguna. Digo, mira, este es el dinero que hay y lo divides y tiene que salir un número entero y encima es que salían un mogollón de decimales. No, es que no le has restado lo de la consumición. Bueno, yo se lo resto y sale igual con decimales. Digo, que me da igual. Digo, ¿cuánta me has robado? ¿3, 4, 5? Digo, dímelo. No. Y me dijo, eso es lo que hay. O te lo quedas o me lo quedo. Son No, lentejas, vaya. Y dije, bueno, vale, ya no vuelvo. Nada, sí. Ahora di el nombre. No, Mójate, cero mójate. nombres, sin nombre. Yo no quiero generar malos rollos. No, Pero tú, porque- Fernando, yo quiero saber también tu opinión. Bueno, completando un poco la historia de Minu, creo que al final se consiguen soluciones, ¿no? Y creo que la sala también, incluso lo agradece, tío. O sea, encárgate tú de la puerta, me la suda. Y la sala quizás hasta para ellos mejor, porque es una responsabilidad menos. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y bueno, tendríamos que retroceder muchísimo el tiempo, cuando estábamos en Caracas, o así yo. Long time ago. Bastante, porque al final yo no sé qué pasaba, que para tocar en cualquier sala, sobre todo las más importantes de Caracas, tenías que tener un currículum que era imposible. O sea, necesito que me ayudes para poder tocar y tener el currículum que tú me estás pidiendo. O sea, perdona que te corte. Allí no era pagar y tocar o No, reservar y tocar. no. O sea, era entrar Ahí era- siendo VIP, ¿no? Ahí sí. Ahora, lo que pasa es que era un También otra tío... época. O sea, imagínate un hombre de muy mal aspecto con un cuaderno del año 84 lleno de dibujos y mierda y una lista, tío. Entonces tú decías, oye, para tocar aquí, mal, tipo, abría el cuaderno. ¿Cómo te llamas tú? No, nosotros somos tal, la banda tal. Pues yo no te conozco. Te va a dar un domingo, tío. El domingo no sé qué. Y si gustas, si llenas el local, pues te doy... O lunes o martes, que también te ponían a hacer las audiciones allí. Había que hacer audición. Y después, la fecha buena, un viernes, un sábado, te la ganabas, tío. Ahí no pagabas sala. Pero eso eran Sí. todas las salas. Sí, todas las salas allí, por lo general, no sé ahora, pero me mola el rollo, pero antes ahí no te la alquilan como es No. aquí. Ahí apuestan por ti. ¿Sabes? Tenían un- Como que tú quieres ganar pasta tocando, pues hacemos la promoción y ya está. Pero sí es verdad que cuando no tienes nombre, te ponen días que son difíciles. Sí, te ponemos Domingo, lunes, martes, miércoles. Y dependiendo si está muy bien, si lleva gente, pues te ponen un viernes o un sábado y ya la petas ese día y la sala ya te llama otra vez para que, oye, mira, para Sí. que te vengas un sábado. O sea, Ahí ya te te llaman. invitan directamente. Sí. Entiendo también como que a diferencia de aquí, ¿no? Eso es una cosa que, a ver, no es por decir nada de las salas, yo me lo paso muy bien. Para nosotros los músicos, por lo menos para mí también, el tema de las salas o tocar por Madrid, que es la ciudad donde yo vivo, es como coleccionar un álbum de cromos. ¿Por qué? Porque toco en la Wurlitz, me falta ese cromo. Toco en la Wurlitz, ya tengo el cromo, ya lo he pegado en el álbum. Ahora otra. He tocado en Elefante Blanco, genial, lo tengo en el álbum. Y así voy, ¿vale? Pero una cosa que sí que tienen las salas de Madrid, o bueno, no sé si de Madrid o del mundo entero, pero yo conozco las de aquí, es que el tema de promoción al grupo no es demasiado. O sea, de hecho, casi que no es. O sea, tú Cero. pagas, No, sí. reservas la sala y la sala a lo mejor dice, pues les tenemos en una story, un ejemplo. Canyon Jack viene el sábado y chao. Sí, eso es Pero todo lo que- no hay como un vídeo currado, una promoción bonita o una continuidad o te posteo varias veces. No hay nada de eso. O sea, realmente eso que te he escuchado antes de apuestan por ti, aquí simplemente, a ver, no es que te digo que no apuesten por nosotros, pero tampoco apuestan por nosotros. Es simplemente de págame, toca, chao pejado. Claro, aquí es el alquiler de la Exacto, sala. aquí es el alquiler, es un negocio más cerrado. Pero allí entiendo que sí que las salas sí te promocionarían o sí te conseguirían público o no. O también era igual. Bueno, no, es casi igual, ¿sabes? Pero Pues qué negocio más malo, ¿no? Pero no, pero no. pero escucha algo, estamos hablando de que solamente teníamos el Hotmail, ¿no? El message, no existía. No, claro, pero a ver, también Eh, extrapolándonos un poco a la época, ¿no? era- Aquí yo estoy hablando de Reels y Story y en esa época sería panfletos, ponerlos en la Panfletos, calle, entonces- salir en la radio a lo Panfletos, mejor, sí, ¿sabes? eso. Algo por el estilo. no, Eso sí y lo harían, ¿no? entonces, lo típico, tú como banda, en vez de estar ahora mismo mandándolo por Instagram y tal, haciendo promo, nosotros lo que hacíamos era
recorrer la ciudad pegando los pósters. Claro. Y Por repartiendo todos lados. flyers, tío. Y repartiendo flyers. A mí me gusta correcto. más esa publicidad que la de ahora. Claro, te lo currabas más y los resultados también eran buenos, sí. Porque, ¿Sí eran buenos? Sí, a ver. Yo nunca he hecho eso, ¿eh? Yo conozco mucha gente que no está de acuerdo con pagar la sala, pero es que, claro, viviendo lo que vivimos, que para tocar una sala importante allá tenías que currártelo muchísimo. Pero no es algo malo, porque currártelo muchísimo es algo bueno. No, ¿sabes? las dos son buenas, tío. Pero yo digo que si tú pagas, tú te montas tus fiestas y pagas la sala. Pero es que ya después, a punto de venir nosotros, ya yo organizaba fiestas allí. Y el sistema era por patrocinantes y era venderle a la sala que ese concierto iba a ser, que lo íbamos a petar. Pero no era en plan, te alquilo la sala. Es que nunca fue así, ni siquiera haciéndolo. Porque ellos tenían su barra y ya tú hacías con la sala lo que te daba la gana, tío. O sea, el dinero que ellos ganaban era directamente de la barra. La barra y parte de la entrada muchas veces también. Ok. Pero un poco lo del tema de la promoción. No sé, es que yo lo veo también. Si yo tuviese una sala, o vosotros, ¿no intentarías promocionar muchísimo a la persona que viene? Así te haya alquilado la sala y tú ya estés ganando dinero. Sino más que nada para Hombre, que vengan más personas Vas a ganar más y dinero. gane más dinero, claro. Sí, o sea, al consumición final es un también, ¿no? win-win, Claro, ¿no? ¿sabes? Sí, Sí. Canyon Jack, por ejemplo. Yo tengo la sala. La sala se llama La Mejor Sala del Universo. Es el nombre de mi sala, ¿vale? Viene Canyon Jack, me la alquila. Vienen el sábado siguiente. Yo sé que ellos van a hacer una publicidad por su cuenta sin necesidad de que ellos se lo exijan y les pregunten y que tenéis que hacer esto, chicos. No, sé que lo van a hacer. Porque son los primeros, como decía antes mi compañero Fernando, que no quieren ver a 3 personas como público. O sea, al final, cuando tocas, quieres ver la sala llena. Es lo que te llena el corazón a ti también. Pero como dueño de sala, creo que si el público hace una parte y yo hago otra, al final él está trayendo a sus personas, yo estoy trayendo a mis personas, al final hay más gente. Entonces, la sala si al final gana dinero por la barra, coño, si hay más personas, más cerveza, más whisky, más dinero, ¿no? Sí. ¿Qué opináis? Sí, sí, totalmente. Eso estaría de guay que acuerdo, lo hicieran así, totalmente de macho, que acuerdo. se movieran... No por nada, la verdad estoy muy contento con las salas de Madrid, pero oye, estaría guay que apostaran No un les poquito más interesa. con el tema promoción. Yo creo que para dar una idea tendrían que ser un canal de promoción de su propia sala y un canal potente, porque sí que lo que vimos en Venezuela con la tecnología que había en ese momento, estamos hablando de los años finales de los 90, principios de los 2000. Ellos sí que hacían promoción, José, porque la radio muchas veces salía, claro, si eran las bandas un poquito más importantes que nosotros, pero también tenían ellos sus canales de distribución como Flyer, también la sala era un templo, o sea, se veían como más unos sitios como el templo, voy a por lo menos Doors, voy a Doors, tío, guau, y ahí ellos promocionaban y tenían su cartelera a la vista. No, que sí, yo digo que sí promoción, pero que no era lo que hoy en día la facilidad No, de no. ¿sabes? Internet y esas cosas. O sea, a No, eso me refiero. tampoco es una facilidad, no hay que currárselo, hay que moverse. O sea, es trabajo. Al final, Sí, promocionar, ya sea con flyers, moviéndote por ahí, o haciendo reels y subiéndolos por Instagram, es estrategia, Es curro, trabajo, constancia. O sea, No, bueno, es un como curro, todo, ¿sabes? Es claro, complicado. ¿sabes? Pero sí estaría guay que lo hicieran un poco más, la verdad. O sea, sí que lo hacen porque sé que en sus canales también, si la sala trabaja con promotores o si la sala trabaja sencillamente como sala, cuando hay promotor de por medio, el promotor sí que hace un poquito más de escándalo, ¿no? Y sobre todo si tiene buenas redes o si lleva las redes de la sala, que nos pasó también con el perro. Pero justamente, mira, por decirlo de alguna forma, el promotor realmente es el que menos tiene que ganar haciendo esa promoción. ¿Sabes? La persona está guay, ¿no? Al final es su trabajo, buscarnos sitio, buscarnos tal, Claro. que hagáis esto y lo otro, pero económicamente hablando, esa persona tiene su sueldo, por así decirlo. Mira, yo cobro tanto por hacer el trabajo con En vosotros. teoría sí. Te traiga 10 personas o 500, va a cobrar lo mismo. A menos que tengan alguna comisión, tío. No, pero es que no tienen. Son promotores al final, realmente, te estoy hablando también a un nuestro- nivel más a de nuestro calle, nivel, ¿no? sí. No tiene comisión, o sea, va a precio fijo. Claro. Realmente la comisión que la tiene la sala, ¿no? Entonces, como Bueno, que creo sí. que tendría que ser un poco más de la sala, más incluso... El promotor al final te tiene que conseguir el show, pero la sala debería como de... Chicos, venir a vernos, ¿sabes? Venir a mi sala. Sí, ser un canal, sí, tener contenidos también en las redes sociales que sean súper interesantes, no suele hablar eso de estaría eso. muy guay. Siento que las salas a veces son como un poco lejanas, ¿no? No están dentro del movimiento o la movida, quizás que aquí en Madrid fue muy fuerte en su época, pero las salas creo que han tomado un papel un poquito más bueno, Negocio. tú aquí, yo aquí, y a las 12 de la noche no quiero rock en mi sala porque yo tengo mi DJ y tengo mi otro Claro, es público que y es no justo voy a eso. arriesgar mi público por Ese es otro tema. continuar. Es que es justo. Ese es eso. otro tema. Como grupo de rock,
cuando terminamos un concierto, ¿nos parece que os falta la fiesta de después? ¿O falta seguir el rollo? O sea, yo como músico lo que más detesto y odio es que, ok, terminamos, sí, la fotito, pero venga, va rápido, que hay que desmontar. Recoge. Déjame, sí. déjame bajarme, déjame tomarme una cerveza, ok, ya recojo. Pero es, como dice Fernando, quítate que viene el DJ. Claro, Pero pero ahora, porque ahora está viene alquilado más por gente. horas. ¿sabes? Así fue la Como- última Está vez. alquilado por horas, tal cual. Ya, sí, pero- bueno, también, pero... Vamos a un tema A en ver. concreto. O sea, está alquilado por horas, ¿vale? Nosotros, grupo de rock, hemos llevado 100 personas, está la sala con 100 personas, termina el concierto de rock, pones al DJ, nos echas a nosotros y echas a las 100 personas. ¿Qué estás ya ha pasado, haciendo? ya ha pasado. ¿Qué estás Bueno, haciendo? y ¿sabes? eso nos pasó en el ya ha Silicon pasado. Fest. No, se ha sacado en ¿sabes? muchos sitios, la verdad, que nos ha Claro, ocurrido. ¿sabes? Gente que se ha quedado afuera porque no puede entrar y haz la fila que entras ahora para ver al DJ. ¿Cómo? Sí, sí. No tiene sentido eso. Ya Sí. ha pasado. ¿Sabes? Y claro, y Tienes un a 100 DJ de música totalmente diferente, ¿no? O sea, Claro, si tú también ves hacer ese- algo más temático. Pero igual o sea. estuve en la fiesta de después del concierto de rock que dimos y sí es verdad que en la fiesta de después entró el DJ y no había ni la mitad de gente de la que estábamos allí. Entonces al final no estamos aprovechando la sala ni el público. No, Sí. claro. Y es que lo hemos vivido muchas veces, que al final es que no hay concierto que yo recuerde, a menos que sean salas que, digamos, estén en el pleno centro y que esta gente sabe que me la suda ya a vosotros, iros, que ahora viene la otra, que eso sí ha pasado. Pero también ha pasado muchas veces que la sala se queda vacía, literalmente. Y creo que una buena idea sería seguir con el público que ya tienes, tío. Sobre todo Sí, con la esas verdad. salas que se quedan vacías. O hacer la noche temática. Claro, ¿sabes? tío. De si hoy es rock, pues rock. Y si Y mañana es rap, afianzarlo. pues rap. Y si pasado No es es un reggaetón, pues concierto, reggaetón. Me da tío, igual, es una ¿sabes? fiesta, Pero- macho. O exacto. sea, tiene que ser una fiesta, no un Exacto. concierto. Como lo hacíamos allá en Caracas, tío. Eran noches temáticas y las salas eran a muerte hasta las 6 de la mañana con el mismo estilo de música Eso es lo que está que, guapo. con la que estaba la banda principal, la cabeza de cartel. Esto seguía la fiesta hasta las 6 de la mañana, tío, pinchando la misma música que le gusta al público. Entonces este público se quedaba, este público seguía bebiendo su cerveza, bebiendo sus tragos y disfrutando. Claro, yo al final no estoy diciendo como que hagas tu sala exclusiva de rock ni nada por el estilo, sino es más por el día. Para o sea, el el día. día en concreto, pues intentar cazar cosas, ¿no? Si tengo un Sí. DJ que pincha algo parecido, rock o lo que sea, tengo unos bailarines que hacen no sé qué, y tengo un grupo de tal, vamos a intentar juntarlos a los tres el mismo día. Hombre, y sería aunque ideal, esté tío. por horas, ¿sabes? Este grupo toca ahora, el otro a lo mejor pueden compartir público o algo por el estilo, no sé. Yo lo veo como una buena idea. Y si miramos por pasta, gana más pasta. ¿Verdad? Gana Claro, más pasta. se aprovecha un poco más. Hombre. Bueno, vamos a cambiar ahora el tema otra vez. Ahora quiero hablar un poco de lo que es el alma de la fiesta, o el alma del músico, el alma que tenemos nosotros. Con alma me refiero un poco a ese tilín, ese brillo, eso que nos hace seguir tocando a pesar de todas estas cosas que os hemos comentado antes, ¿vale? O seguir ensayando, o seguir con este rollo, porque es la verdad al final es un hobby que nos gusta mucho. Pero algo tiene que haber ahí, un no sé qué, que diga... Mira, tío, aunque me hayan venido a ver 3 personas, se me ha roto la guitarra, se me han caído la baqueta, me he meado encima, yo quiero seguir con el rock. ¿Qué consideráis vosotros que es eso que yo llamo alma, o musa, o tilín, o brillito, no sé, llámalo como quieras? ¿Tú qué piensas que es, José? Bueno, lo que pienso, lo principal es que, como todos los que estamos aquí presentes, nos gusta, ¿no? Y eso es como, por ejemplo, cuando yo montaba skate, que intentando un truco me caía, me golpeaba, pero venga, ahí voy. otra vez. ago. Sí, hace mucho tiempo. Y pues fíjate, yo creo que soy el que más me he rayado en escenario, ¿no? ¿Sabes? Y de vosotros. Y aquí estoy, y, bueno, me desanimo y vuelvo a animarme, y el próximo bolo o cuando estamos todos los viernes ensayando, le pongo mucho cariño y crecer y ser más profesional, ¿no? ¿Sabes? Como todo, ¿no? ¿Sabes? Te las comes verde para después maduras. Pero es porque me gusta y le tengo pasión, ¿sabes? Y aparte que, hombre, somos colegas, tenemos buen rollo, la pasamos bien, ¿sabes? Yo cuando estoy con vosotros, yo me desconecto de todos mis problemas. Como Eso es todos, genial, la verdad. ¿sabes? Sí, es Y importante. cuando estoy en un bolo y el ver a la gente que va, saber que tenemos público, que así la estemos cagando o sonando brutal, nos aplauden, nos quieren, ¿sabes? Se siente súper bien, se siente súper bien. La verdad que mola.
Tú, Minu, ¿qué me dirías? ¿Tú qué piensas que es ese brilli que hace que digas, mira, aunque todo pinta en contra, yo sigo y voy a seguir con esto y es lo que me gusta hacer? Para mí es la adrenalina, ¿no? Que me viene. Sí, ¡Bum! como tú no tienes. Sí, sí. Mino vive con adrenalina. Esto es lo que a mí me... Ahí empieza el subidón. Sí, Yo creo que tú estarías feliz si te pudieras estar justo así. ¡Ah! Todo el rato. Yo, sí. Sería como el... No sé, los dibujos estos que... Gremlin. Podría estar así todo el día. Además, descargas un montón. Encima con lo que nosotros hacemos, no me hace falta gimnasio. Yo a casa digo, ¡buah! Bueno. Que encima, después de los conciertos, al día siguiente tengo agujetas de tanto... Y ahora que no tengo la melena, ya no sé, me siento desnudo. Pero si no Ponte te una la tienes. peluca. No, eso... Yo soy real, yo no falsa o no. Cosas falsas no. ¿Y tú, David, qué dirías que sería eso? Que aunque todo te vaya en contra, ahora que has iniciado tu carrera, imagínate que han pasado 10 años y no sé, ha pasado muchas cosas que dices, tío, hasta mi madre, mi novia, mis amigos, todo el mundo me dice, déjalo ya. No sigas con esto. ¿Qué es eso que tú crees que haría que digas, no, yo voy a continuar? Yo creo que es ver cómo disfruta la gente, o sea, ver que tú estás disfrutando, que estás haciendo el concierto, que aunque no salga bien, ver que la gente está disfrutando, que al menos, aunque parezca que está mal o lo estás haciendo mal, que todo el mundo lo esté disfrutando. Yo creo que es como quitarte un poco la espinita porque ves que la gente sí lo está disfrutando, aunque esté mal. O sea, ver que la gente le mola. Eso está guay. ¿Y tú, Fernando? ¿Cuál es tu musa? La adrenalina y la perfección. Qué El trabajo en copión. equipo. Copiota. Le dejó los deberes mínimos. No, pero también hay una parte de trabajo en equipo que es muy interesante y ese trabajo que uno hace aquí en la sala, llevarlo al escenario mola, tío. Y cuando sale bien, que es o sea, la mayoría de las veces sale bien. Uno que es muy exigente. Pero, joder, tío, después, que es lo que yo siempre te digo cuando sale niquelado de Flawless, tío. Sí, a mí me gusta mucho. Sí, sí, Flawless, ahí. yo digo, toma. Además que, parece mentira, pero hay una conexión muy guapa, tío, de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Porque Pedro se apoya en mí y yo me apoyo en Pedro, pero cuidado con esa palabra. Y nada, tío, pero es la adrenalina y la perfección también, que está guay. Yo sí voy a ser bastante sincero, ¿vale? Lo mío es un poco diferente. Yo realmente, no voy a mentir, antes del concierto son las peores 2 semanas de mi vida. O sea, las peores. Estoy, no de malas ni nada por el estilo, pero estoy como si tuviese una mochila de 85 kilos así en la espalda que no me deja caminar, me vuelve loco. De verdad que fatal. Duermo mal, sudo, me sudan las manos, estoy mal en el curro, o sea, fatal. Pero sí es verdad que cuando me subo al escenario y empieza el concierto, digo, hostias, cómo me gusta esto. O sea, y no consigo superarlo, es como un ciclo malo que tengo y bueno, a lo mejor llegará un momento, ya llevo un rato, pero a lo mejor llegará un momento que diga, mira, sí lo supero. Pero de momento no, de momento son 1 semana, 2 semanas de, Dios, a ver si pasa esto rápido, a ver si llega el día siguiente. Qué puta. Pero cuando me subo ahí, veo a la gente y toco, digo, joder, tío, de verdad que me gusta. Y he descubierto el por qué es. Realmente es porque es que ser batería de un grupo de punk rock es el sueño de mi vida. O sea, es una cosa que desde que tengo conciencia quiero hacer. Cuando fui chiquitito y vi la música y quería ser guitarra y luego le di al bajo y tal, yo en el fondo lo que veía, estaba obsesionado con la MTV y con los videoclips de la MTV. Y yo quería ser como ellos. Yo quería tocar conciertos, yo quería hacer música, quería crear. Y, joder, inconscientemente lo he logrado. Lo estoy haciendo. ¿Sabes? No estoy en Hollywood, no tengo 7 mansiones, pero estoy haciendo lo que quería hacer cuando era pequeño. Entonces, si yo me viese ahora a ese niño de 5 años y le tengo que contar de, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, yo le diría, sigue tus sueños, tío, porque la verdad es que los vas a lograr todos. O sea, vas a ser músico de punk rock en un grupo y vas a tocar la batería. Así que realmente esa es mi musa, ese es el acordarme de cuando era niño y decía, yo quiero hacer esto. Entonces, no puedo parar una cosa que realmente quería hacer y sigo queriendo hacer. Y luego hay algunas veces, no voy a mentir, que pienso y digo, ¿qué sentido tiene seguir? ¿Por qué voy a seguir yo con esto? A lo mejor puedo invertir este tiempo en aprender otra cosa más de adultos o más, yo qué sé, que me dé dinero o lo que fuera, ¿no?
vete tú a saber. O seguir los consejos de padre, madre, tía, yo qué sé. Pero es que no quiero. O sea, yo creo que me arrepentiría. Que pasarían los años, pasarían 5 años y diría, joder, ¿a dónde podría haber llegado? ¿O qué podría haber hecho? ¿O qué canciones no existen porque yo paré, ¿sabes? Hay muchas canciones, muchas letras, muchos ritmos que todavía no existen porque no los he hecho, pero los voy a hacer la semana que viene, el año que viene, dentro de 2 años, y eso no me permite parar. ¿Pensáis parecido? Sí. Pues yo creo que es algo que nos llegaría a todos. Sí, no, menos- no queríais ser músico cuando erais pequeño, no queríais tocar en un grupo de rock cuando erais pequeño. Hombre, yo empecé pequeño, con Fernando. Sí, ¿sabes? empezamos muy... Yo pequeño está hablando muy pequeño, 8 A años, mí 7 siempre me ha años. gustado, Yo Eminem. flipaba, Bueno, ¿sabes? En mi familia, ¿sabes? Un tío que cantaba y por el lado de mi padre se reunían todos en los cumpleaños y ya estaban tocando. Y aunque tú no superas tocar, toma, ponte el bajo, toma las maracas, toma y dale allí. Que Venezuela ¿sabes? es muy musical, la verdad. Y bueno, pero a mí me gusta, la música. ¿sabes? Creo que es una de mis pasiones, ¿sabes? ¿Tú, Mino, también te sientes reflejado? Yo estoy de acuerdo menos en una cosa de lo que ha dicho. ¿En qué? Bueno, en las 2 semanas. Eso. Yo esas 2 semanas de antes es cuando estoy ya a tope. Yo estoy fatal, yo estoy para ir al Yo me- psicólogo en esas 2 Yo me lo semanas. estoy pasando bien y espero que llegue el día y que no termine. Y que no termine cuando llega el día. Sí, Ya, sí, sí, a mí eso. por lo menos lo que sí me ocurre, a diferencia de Pete y a ti, es que a mí me entra la cagadera es cuando me subo al escenario. A mí no, a mí ahí O sea, se me yo estoy baja pasando- todo, yo ¿eh? estoy pasando el día de puta madre, pero cuando me cuelgo el bajo digo, uy, bueno, vale, ¿sabes? Sí, se me cierra, se me cierra. Se te arruga el ¿sabes? asterisco. ¿Sabes? No. Se te hace espiral. Pero bueno, ¿sabes? Cuando hacemos la primera canción dices, ahí está. Sí, la primera es como la de desengrasar, ¿no? Y luego Sí, ya a partir de sí. la segunda ya y ya Pero vas sí, es tranquilo, ¿no? impresionante. Siempre me ocurre. Yo no lo voy a negar, ¿eh? O sea, yo estoy, tú me vas a ver de puta madre, cervecita aquí, sí, no pasa nada. Pero, pum, ¿sabes? Digo, Sí, son muchos nervios. Yo creo que flipé y de verdad que estoy muy de acuerdo contigo, salvo lo de yo las 2 semanas estas estoy a tope, tío. Diseñando, viendo las redes a ver si publicaste algo, tío, no hay flyer, ¿dónde está? O viendo cuánta gente le ha dado likes, mirando las entradas, a ver cuánto hemos vendido. Creo que Mino y yo somos muy, muy parecidos en ese estilo y que no quiero que se acabe nunca, por favor. O sea, me mola muchísimo tocar, tío, de toda mi vida y... Sé que hay veces que uno se lo plantea y dice, ¿qué mierda estoy haciendo? Tío, estoy haciendo? Pero después, joder, tío, mola. Y además que hay mucho trabajo también, y fíjate tú, lo último que nos pasó con los in-ear, que es tener ese técnico que está diciendo, bueno, muchachos, vamos para adelante. Eso nunca nos había pasado. Y yo le digo a mi primo, ¿y eso es normal? Me dice, sí, tío, los técnicos, cuando somos de la banda... Ya estamos hablando por lo que se llama el talkback, que es él tiene un micrófono, el técnico siempre tiene un micrófono y te va hablando, te va diciendo cosas. Y es eso de, bueno chicos, ánimo, tal, en 3, 2, 1, comenzamos. Eso me moló muchísimo, tío. Sí, La está última vez guapo. me dio como un subidón, tío. Y... José sonríe. Que no te venda la cara, José. Acércate al micrófono, acércate al micrófono. Mi primo va a estar aquí seguramente en uno de estos episodios, lo que pasa es que no tiene tiempo, pero bueno, lo guay es que tiene esa capacidad de estar de muy, muy mala leche, tío, pero cuando ya vamos a tocar, se le pasa todo. Te puedo decir que ese último concierto todo salió mal a nivel técnico, era un desastre, tío. Un desastre, pero tenía muy buena cara después y claro... Sí. Chico. Pobrecito. No, justamente cuando estábamos tocando, pero después ya otra vez volvió a su papel. Hablando del día que invitáramos a Tiuna que viniera aquí como invitado especial, que estaría genial, la verdad, es un técnico brutal, os lo recomiendo a todos, los que necesitéis un técnico, él es el técnico. Sí. Y aquí os lo vamos a presentar, vosotros tranquilos. Él y Andrés. Pero Son los dos, la dupla claro, que creativa. yo lo junto como equipo, ¿sabes? Sí, sí, Papá sí. e hijo. Papá tiene más jerarquía, yo hablo de papá siempre. TRB Sound and Design. Eso es. Cuando les invitemos aquí a estar con nosotros, molaría, la verdad. A ver, molaría que el tema que tratásemos, lo que hablásemos con él, fuese algo del que él pilote un montón, que es el Hombre, tema técnico, sonido, sí. técnico y demás. Pero oye, si tenéis alguna pregunta vosotros, o alguna sugerencia, o que digáis, me gustaría ver a los chicos de Canyon Jack hablando sobre este tema en concreto, musical siempre, ponerlo en los comentarios que os leemos, ¿vale? Que siempre nos gusta ver el feedback. Como os decía, el feedback de las caras en los conciertos, pues queremos ver el feedback vuestro. ¿Qué temas queréis escuchar? ¿Sí o no? Entonces, estamos sí. súper dispuestos a responder todo, tío. Nos encanta que nos escribáis, tío.
Bueno, él está hablando por él. Yo respondo hasta un límite. Aunque yo tengo, cuando respondo yo, sabéis que soy yo, porque tengo respuestas parecen hechas por IA. Por bot, sí. No. Yo también, yo siempre os pongo en contextos. Así que nada, chicos, os voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Realmente es una pregunta y quiero que la respondáis todos. Esta pregunta es un poco parecida a la que os hice al inicio de hoy, pero diferente, replanteada de una forma distinta. Y al principio os pregunté qué podía pasar en un concierto a vosotros como músicos que diríais, mira, basta, para, o sea, me cayó un rayo en la cabeza, estoy harto. Pues ahora quiero la parte, la contraria, ¿vale? El yin yang. A ti, José, por ejemplo, ¿cuál sería tu set ideal o tu concierto ideal o que tú digas, tengo este bajo, entonces es el mejor concierto, o estoy en esta tarima, es el mejor concierto? O sea, ¿cuál sería tu aquel idílico para tocar? Bueno, creo que lo viví un día. ¿Sí? Lo Ole, qué vivimos en Caracas, pues, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuál de todas? En Doors, creo que fue Wow. que... Yo creo que eso fue inolvidable, igual como la de aquí en Silicona, en el Ok. Silicon Fest. Eso fue un conciertazo. Porque... ¿Sabes lo que es? Y, ¿sabes? Imagínate, 100, 200 personas en una sala y que tú no te escuches porque está cantando toda la sala. Ah, qué guapo. Eso mola, tío. Haciendo Eso mola. crowdsurfing la No me quiero gente. imaginar estas super bandas top con, Ya, cuando gritan- con estadios llenos y tal, que tú dices, wow, o sea, debe Sí, ser ¿no? una locura. Y eso es lo mejor que me ha pasado. O sea, y mola. Mola, Porque mola, la verdad cuando- que mola. Me gusta la respuesta. Porque espero que Volver a vivirlo. Canyon Jack Claro. viva eso, porque mola, tío, ¿sabes? Eso sí. sí es adrenalina. Sí, la verdad que Eso sí mola. es adrenalina, tío. Para ti, Minu, ¿qué sería? Ese aquel que tú digas, ¡uf! Lo logré. Este es el mejor concierto de mi vida. Buah, yo estar de gira y O sea, para ti es más el lugar. el lugar. No, Para José, yo creo que la respuesta tuya ha sido la gente. La gente, O sea, el público, El sí, público. el público. claro, Para ti sería más el sitio. el sitio, pero el sitio no para 100, 200, El Bernabéu. sino para 40, 50.000 personas. Toma ya. Tío, hombre. eso O está sea, salir alta. y yo creo que ahí tirarme a la gente no podré tirarme porque estaré, pero... No se van a dar ni cuenta. pero, Te tiras pero a 50.000 digo, personas. No, sí que puedes, tío. Sí, Puedes hacerlo totalmente. Algo sin improvisaré. Es legal, es legal. Cuando lleguemos ahí, algo improvisaré. problema. Sí, sí, Como el sí. chico de Fever 333, ese que tira hasta, Sí. hasta los amplis. Yo y tiraré todo. la guitarra y la traeré. o algo. Bueno, seguramente estará firmado por PRS. A ver. Estaría guay. No, Para ti, sí. David, ¿cuál sería? ¿Qué sería ese aquel que tú digas, a ver, estás verde, entonces puedes Sí, pedir, que- ¿eh? Puedes pedir, puedes soñar todavía. Es muy principiante. Nosotros no ya sé. tenemos un ápice de realidad, entonces tampoco nos podemos flipar Claro, mucho, pero... pues yo creo que con ¿Tú que qué dirías? funcionase bien el micrófono. O sea, para de primeras, para la siguiente, mientras funcionase el micrófono, yo creo que me dio con un canto los dientes. Y poder escucharme. Yo Vamos creo que bien, con eso, vamos bien. Para ti, Fernando, Yo creo que también gira, tío. Gira y poder sacarle una tajada económica a esto para que de verdad nos impulse a enseriarnos, ¿no? O sea, no es que no estemos en serio con esto, pero sigue siendo un pasatiempo, un hobby eso es verdad. y dar ese paso, ¿no? Es que yo creo que eventualmente pasan esas cosas. Dar el paso de producir con esto y hacer una gira y tocar bastantes veces al año, tío. Para mí eso sería muy guay, la verdad. Y poder seguir afinando esa guitarra y ese sonido de guitarra que ya sea perfecto, tío. Eso está guay. Esa respuesta estaba chula también. Porque al final tú lo que estás soñando es con que Canyon Jack crezca un montón. Al final, una gira de 50.000 personas, bueno, tú y todos, que todo el público se sepa nuestras canciones. Y lo que comentas tú, al final lo que queréis es lo que queremos todos, ¿no? Que suba y Sí. surja y nos conozcan y estar fuera. Ya Que hasta 50.000 personas, Hasta ¿no? una persona en Japón se sepa nuestras canciones, estaría genial. Yo por lo menos festivales, tío. Festivales, una mí gira eso me gustaría a mucho, la nivel verdad. del sur de Europa, o sea, una gira que nos permita también compaginar con nuestros trabajos. Eso es jodido. No, yo creo que sí. O sea, las giras no necesariamente tienen que estar de viaje, sino tú vas y vuelves. O sea, tienes pero a una lo fecha mejor- en Italia, tienes otra fecha en París, pero... Hombre, se puede compaginar si pagan bien. Pero nunca habéis pensado en eso, en lo típico de las películas, de la furgoneta, la que se va de gira y te lleva por todos los países y, Sí, o sí. las ciudades, no sé qué, y conoces.
Eso también Sí, es un sueño eso así que estaría tengo guay. por cumplir, ¿eh? Estaría Pero guapo. no, yo me iría en A lo mejor ya no avión. existe, no sé. Ay, no. ¿Tú te dirías qué? Venga, En avión. En avión. Bueno, la verdad es que estaría guay. Bueno, para Estamos trabajando contrataciones- para eso. sí. Para contrataciones, aquí, llamar al número móvil que sale aquí. Ay, Por sale cierto, del- no hemos hablado de nuestra tienda online, tío. Tenemos Está muy tienda online. chula, ¿eh? Ya Cuéntala tú, está. coméntala tú. Ya está a la venta, ya está subida, tío. Después de tanto tiempo en pruebas, ya podéis entrar a este link que vamos a dejar aquí abajo para que compréis camisetas, gorras. Nos podéis sugerir también. Tenemos un mogollón de diseños subidos y mogollón de diseños por subir. Queremos irnos de gira. Así que hace falta que entréis a la web. Que- Fotos de tu músico favorito de la banda, ¿sabes? Autografiada también. Claro, eso es real, tío. Yo vendo hasta... no. Dice por vender, Pero sí, vendemos. la tienda online, tío, tenéis que visitarnos, tenéis que escuchar nuestro Spotify porque estamos de estreno cada mes, tío. 2 Sí. canciones por mes y esto no para, no para. Yo os invito a ver también el nuevo videoclip, que es el videoclip de Algoritmo, en el que sale, es justamente la canción en la que participa David, así que ya que en el concierto os perdisteis la mitad de la parte de él, pues la podéis ver en YouTube sin ningún Sí, sí, problema. sí. Está muy chulo el videoclip. Voy a soñar con micrófonos hoy. Eso no suena bien, ¿eh? No, ¡Ay, no! De cabezas redondas. no, por favor, tío. Pues nada, chicos, ¿queréis comentar alguna cosa más? ¿Alguna experiencia más o algo por el estilo con el tema Olvidadlo de salas los y tal? micrófonos. Olvidadlo. Y ahora los micrófonos. Pues no, queda otra casilla. Esperar la nueva fecha para el nuevo bolo que va a ser en enero. Y. ¿Dónde y es? Nada, en el Elefante Blanco. Elefante blanco. 10 de enero. Sábado 10 de enero, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí. Así que después del resacón del año nuevo, el resacón de Canyon Jack, el 10 de enero. No lo podéis perder, por favor. Que a ver si llegamos a las 50 personas. Además de mi mamá, papá. Pero eso es en Paracollos. O sea, nosotros vamos sobrados. Vamos sobrados y hemos llenado todas las salas. Sí, Eso sí. es verdad. Sold out. Bueno, ya las entradas las vamos a subir, vamos a ver, o a lo mejor vamos a ver qué pasa, porque hay también sorpresas con este concierto, estar pendientes en las redes sociales. Vienen sorpresas y muy guapas, tío. Y chulas, Sobre sí. todo con el del 10, puede que sea una sorpresa muy guapa, o puede ser que te lleves un chasco. No lo creo, ¿eh? Joder. Joder. qué Bueno, mal chicos, lo la verdad vende. que ha sido... O sea, el público, ¿eh? Buenísima ¿Ellos publicidad. hablan en serio o no? ¿Sabes? O no. ¿Es en serio? No, no. O no. O sí. Bueno, O chicos, sí, la verdad o que no. un placer. Nos lo hemos pasado muy bien hoy. Ha estado muy chulo el tema. Hemos juntado todas nuestras experiencias. La verdad queremos seguir viviendo experiencias con vosotros. Así que pues, seguid viniendo, seguir escuchándonos, seguir pasándola bien. Y vuelvo a lo mismo. Yo quiero saber vuestro feedback. Quiero saber qué queréis, qué os gusta. ¿De qué queréis que hablamos? Si a lo mejor dices, mira, molaría que tocaseis una canción que hablase de los aliens, pues ponla. Yo quiero saber vuestro feedback. Hostia, qué guapo, ¿eh? ¿A que estaría chulo? Me Pues mola. sí. Sí. Podemos hacer una canción de Alien, la Hostia, verdad. qué guapo. Dejadlo en los comentarios si os gusta el tema. La verdad se me acaba de ocurrir, ¿eh? Yo me Así sin siento querer. identificado con ellos. Pues sí, y si quieres que toquemos aquí en directo también. También. Podemos Si un hacer día queréis un podcast esto, de sí. música. Mira que lo he Canyon pensado Jack. alguna vez, ¿eh? Estaría guapo. sí. Sí. Empezar el podcast y luego, venga, separo el podcast, vamos a tocar. Un Tiny Desk. Y tocamos. Pero Un Tiny Desk. bien, un Tiny Desk. Sí, Vale. estaría chulo. Pues sí, podemos. Todo se puede. Pues nada, ha sido un placer. Y nos vemos por aquí, la verdad, os queremos mucho. Y que siga mucho el rock. Que suba el rock. Más rockeros. Menos reggaetoneros. Más rockeros. Abrazo, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima.